eterna. ¿Qué tiene que ser la humanidad para poder ser salva? Creer en Jesús. Entonces, ahora volvemos al término de la predestinación. Dios nos conocía desde antes y Dios sabía, así como Jesús vino a morir por toda la humanidad, iba a haber parte de la humanidad que iba a creer en Jesús, pero iba a haber parte de la humanidad que no va a creer en Jesús. Entonces es ahí donde tú y yo entramos. Dios en su infinito conocimiento, Él ya sabe qué personas van a creer en Él. A esos son a los que hace referencia llamados. Dios ya sabía con anticipación, miles de años atrás, antes de que tú y yo naciéramos, que íbamos a aceptar a su Hijo. Porque también juega un papel importante en nuestro libre albedrío. Cada uno tiene la decisión de creer o no creer en Jesús. Pero Dios ya sabía, y ese es el inmenso poder, la inmensa sabiduría. Por eso es que Dios es omnisciente, porque Dios ya sabía las decisiones que iba a tomar la humanidad. Dios ya sabía la decisión que cada uno de nosotros íbamos a tomar con respecto a aceptar a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo nos llama en este versículo, y primero, antes de hablar de la predestinación, nos dice: porque a los que antes conoció. Tú y yo éramos ya conocidos por Dios. Dios ya sabía el rumbo que tú y yo íbamos a tomar. Dios ya sabía aquellos que van a ser salvos. Dios ya sabe aquellos que también van a ser, que no van a creer en Jesús, que van a rechazar a Jesús. Eso es parte de la omnisciencia de Dios. Y no es que Dios sea un Dios malo, sino que Dios nos da la oportunidad de una manera genuina escoger si creer o no creer. Gracias a Dios porque tú y yo hemos creído en Jesús. Somos parte de esos llamados. Por eso es que ahora nos dice Pablo: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la finalidad del creyente que ha sido llamado es ser conforme a la imagen de Jesús. Y hemos estado tocando la naturaleza de Jesús. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Y tú y yo hemos sido llamados por Dios para que tengamos ese carácter que Jesús mostró en esta tierra. Esa es la finalidad, esa es la meta que Dios tiene para con nosotros. Ser salvos, sí, pero también que tú y yo tengamos el carácter, tengamos la mente de Cristo. Y estamos luchando. Ahí vamos, poco a poco, siendo cada vez más como Cristo, muriendo a nosotros y haciendo que Cristo viva en nosotros. Y es parte de un proceso que se va a completar cuando estemos con Cristo. Pero tenemos que perseverar, pero tenemos que ser pacientes. Y otra parte de la predestinación es que Dios escoge a personas específicas para que jueguen un rol importante en la historia de la humanidad. Eso también es verdad. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. De entre todos los pueblos, de entre todas las naciones que había en aquel entonces, Dios escogió a Israel. ¿Fue justo o fue injusto? No tenemos nosotros que pensar eso, porque Él es Dios. Él está sobre todas las cosas. Hubiera sido bueno que Dios escogiera a los aztecas, pero Dios escogió a los judíos, al pueblo de Israel. Y a partir de ahí el pueblo de Israel juega un papel importante. Parte de ese papel importante es que Dios endureciera su corazón para que los del pueblo de Israel o los judíos rechazaran a Cristo y la salvación pasara a los gentiles. Y luego más adelante vamos a estar viendo acerca de que Pablo nos dice: acuérdense de eso. Dios endurece el corazón del pueblo de Israel, de los judíos, para que la salvación pase a los gentiles. Pero Dios, y Pablo nos va a poner una analogía de una rama silvestre. Pero Dios tiene un propósito específico para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, ahorita hay muchos que no creen en Cristo, pero Dios va a trabajar en sus vidas, porque la salvación, el pueblo de Israel juega un papel importante en el libro de Revelaciones.
Y ese es el plan específico que Dios escogió para el pueblo de Israel. Entonces, creemos en la predestinación, creemos en las, personalmente yo creo en las dos formas de poder expresar la predestinación. Dios conociendo con antelación nuestra decisión, pero también Dios escogiendo a personas específicas para un plan específico. ¿Sale? Más adelante, si te llama la atención esto de la predestinación, los miércoles vamos a estar viéndolo. Es algo bien interesante. Y entonces nos dice este versículo, para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. La finalidad del creyente es ser conforme a la imagen de Cristo. Un Cristo que fue perfecto, sin pecado, sin mancha. Y que tú y yo estamos en un proceso de cambio. Que tú y yo y hemos estado hablando acerca de deshacer o que este cuerpo desaparezca para que salga un cuerpo nuevo, sin pecado, sin mancha. Esa es la finalidad del creyente. Dios está obrando y sigue obrando en nuestras vidas para poder ser más como Cristo y menos como nosotros. Y eso es parte de lo que debe de estar en nuestras vidas todos los días. Recordar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser más como Cristo y menos como yo. Eso es algo que yo te invito a que de una manera consciente lo digas cada mañana, y vas a ver cómo en tu mente va a decir, tenemos que ser más como Cristo. Y cuando nos vayamos a enojar o cuando vayamos a hacer una cosa indebida, tenemos que ser como Cristo. Tenemos que ser como Cristo. El Espíritu Santo, acuérdate, juega un papel importante en nuestras vidas, trabajando, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y termina esta parte de este versículo 29, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que podemos entender que Cristo también es nuestro hermano, pero Él es el primogénito. Él es superior a nosotros. Pero qué grande es el plan de Dios, porque Dios quiere que tú y yo seamos como Cristo. Y entonces por eso es que hay un proceso en nuestras vidas. Y a partir de este versículo nosotros también podemos entender que parte de nuestra creencia, ya vimos parte de nuestra doctrina que es la predestinación. Ahora parte de otra doctrina que nosotros tenemos como Capilla Calvario es que nuestra salvación es permanente, que no se puede perder. Y vamos a verlo más adelante por qué. Pero quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6, dice la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los que hemos creído en Jesús, hemos sido llamados, hemos sido predestinados, pero Dios empezó un trabajo en nuestras vidas que no la va a dejar incompleta. Parte de nuestro credo es: la salvación no se puede perder para el que es verdadero creyente, porque el que no es verdadero creyente no es salvo. Pero el que ha sido salvo, Dios empezó una obra en él que la va a terminar, que la va a perfeccionar, que la va a completar. La pregunta para muchos en las iglesias es si realmente somos salvos. Porque si realmente somos salvos, la mente de Cristo ya está en nuestras vidas, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, Dios empezó su obra y la va a perfeccionar. Pablo no dice, y a lo mejor la va a perfeccionar, o a lo mejor si haces aquello ya no la va a terminar. No, Pablo es bien claro en este versículo a los filipenses: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque cuando habla de perfeccionar la obra, está hablando de que tú y yo seamos como el carácter de Cristo, igual a Cristo. Y es una obra que Dios la inició y Dios la va a terminar. Dios la va
a completar. Por eso es que si volvemos a Romanos, ahora sí vamos a entrar ya a este último versículo. Nos dice en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ir más despacio en este versículo. Nos dice este versículo 30, a los que predestinó, es decir, a los que llamó, es decir, a los que sabían que iban a ser salvos, que iban a poner su confianza en Jesús. Por eso nos dice este versículo, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo nos llamó? Mostrándonos el evangelio de Jesús. Tú y yo creímos a ese llamado, tú y yo accedimos a ese llamado, tú y yo creímos en Jesús. Y entonces pasa un proceso en nuestras vidas, que a estos que llamó para salvación, los justificó. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en capítulos pasados? ¿Qué hace referencia a la justificación? Sin culpa. Para Dios, tú y yo ya no somos culpables, gracias a Jesús. Tú y yo ahora ya no estamos enemistados con Dios, sino ahora pertenecemos a la familia de Dios. Ahora tú y yo hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo nos dice, ya a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Pero mira, hemos estado hablando domingos pasados, que parte del proceso del creyente, y tocamos puntos como por ejemplo la justificación, la redención, la reconciliación, la santificación, y hacíamos referencia a un último, que es la glorificación. La justificación ya ha sucedido, la santificación está en proceso en nuestras vidas, la redención ya ha sucedido, pero la glorificación que está hablando, cuando hablamos de glorificación, hermanos, estamos hablando de un proceso en específico, que es este cuerpo de pecado ser cambiado por un cuerpo sin pecado. Y lo hemos estado tocando constantemente. Ahora en este cuerpo de pecado hay pecado, y ese pecado nos lleva ¿a dónde? A la muerte. Por eso es que es natural el proceso fisiológico de desgaste en nuestras vidas mientras estemos en este cuerpo. Todos quisiéramos tener 30 años. Yo estoy a 3 años de tener 30 años. Porque dicen los estudiosos en cuanto a la anatomía que la mejor edad del humano es los 30 años, cuando está en su pico, cuando está al máximo. A partir de ahí, es cierto, fisiológicamente empieza el desgaste. Entonces todos quisiéramos tener 30 años para poder servir, para poder ir a las misiones. Hay misiones, hermanos, que son bien difíciles de subir. Yo hace un mes y medio que fui con la hermana Carmen a la misión en Rancho Oriente, allá en Yalala. Yo estaba bien sorprendido por mi mamá, porque es una empinada difícil. Yo me cansé, y eso que yo soy atlético, fitness. Los días sábados con los niños comemos muy saludable para poder estar sanos y fuertes. Y me cansé. Y mi mamá, aunque iba un poco más despacio que yo, pero ella constante en su paso, perseverando en su paso, cansada pero siguiendo. Todos que mientras estemos en este cuerpo haya desgaste. Y el apóstol Pablo nos toca este proceso de glorificación que hace referencia a quitar este cuerpo de pecado para tener un cuerpo sin pecado. Y si tú y yo vivimos en un cuerpo sin pecado, ya no habrá más muerte, ya no habrá más desgaste. Ahora sí podremos ver a Dios cara a cara, tal y como es Él. Pero es un proceso que todavía no sucede en nuestras vidas. Tenemos fe que va a suceder, pero todavía no sucede, porque yo veo al hermano Teo ya un poco cansado, ya canoso el hermano Teo.
Todavía no ha sucedido en nuestras vidas. ¿Cuándo va a suceder el proceso de glorificación? Cuando Jesucristo venga por segunda vez. Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Nos dice el apóstol Pablo en Corintios y nos dice que es un misterio, y ahí es también donde creemos nosotros en que la iglesia va a ser tomada, a ese proceso, a esa etapa de que la iglesia va a ser tomada. Nosotros le llamamos como el rapto de la iglesia, y también como iglesia es parte de nuestras doctrinas que vamos a estar viendo los días miércoles. Pero cuando la iglesia sea tomada, Pablo dice, pero antes de que la iglesia sea tomada, los que duermen en Cristo van a resucitar y van a ser los primeros en irse con Cristo, y después la iglesia que todavía está viva en cuerpo. Entonces la glorificación va a pasar durante ese proceso, el proceso de que los muertos en Cristo van a levantarse y de que la iglesia va a ser raptada o va a ser tomada. Empieza el proceso de tener cuerpos para poder venir a gobernar con Jesús. Pero ese proceso todavía no ha pasado. Sin embargo, mira, te voy a leer una vez más ya para ir terminando, qué es lo que el apóstol Pablo nos dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿En qué pasado está este verbo? ¿En qué modo está este verbo? ¿Pasado, presente o futuro? Glorificó está en pasado. No está en presente y los glorifica y los está glorificando, o en futuro y los glorificará. Está en pasado, porque el apóstol Pablo, aunque ese proceso todavía no ha pasado, aunque el cuerpo del apóstol Pablo está allá en Roma, pero es un proceso que el apóstol Pablo estaba convencido de que va a suceder en la vida del creyente. Por eso es que parte de nuestras doctrinas, cuando hablamos acerca de la salvación, nosotros estamos confiados y defendemos la postura: la salvación no se puede perder, porque nuestra vida ya está asegurada en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo con toda confianza nos dice: y a los que justificó, a estos también glorificó, porque va a ser un suceso que sí va a pasar en la vida del creyente. Por eso el apóstol Pablo estaba convencido de su fe en Jesús, que Jesús era real, que esto es real. Por eso yo en esta hermosa tarde yo quiero decirte: Jesús es real. Sigamos confiando, sigamos creyendo en Él, porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha justificado, Dios nos ha glorificado. Eso va a suceder en nuestras vidas. Pero nuestra pregunta, nuestro pensamiento debe de estar: ¿amamos a Dios? Porque si amamos a Dios, somos verdaderos creyentes. Porque si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, somos verdaderos creyentes. Y nuestra vida está segura en Jesús. Y pase lo que pase en nuestras vidas, muchos de nosotros vamos a fallar. Muchos de nosotros vamos a vencer esas pruebas. Pero todo lo que suceda en nuestras vidas, en la infinita gracia, en el infinito conocimiento de Dios, en el infinito poder de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo te invito en esta hermosa tarde que te pongas de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado. Gracias a Dios porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha escogido de una manera impactante, porque nosotros hemos venido a Él, porque Él nos ha buscado, porque Él nos ha encontrado, porque Él nos ha amado. Ahora tú y yo llevemos una vida de agradecimiento a Dios, cada día de nuestras vidas, cada segundo de nuestras vidas. Llevando en nuestro pensamiento, en nuestra mente, estamos aquí para llevar una vida en agradecimiento a Dios. Y a lo largo de esta semana que inicia, recuerda: voy a llevar una vida agradeciendo a Dios por lo que Él hizo en mi vida, por lo que Él está haciendo en mi vida y por lo que Él hará en mi vida.
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres bondadoso, Padre, porque nuestra confianza, porque nuestras vidas están en ti, Señor. Gracias porque estamos seguros en ti, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra confianza está en ti, nuestra confianza es verdadera. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos justificado, gracias por habernos glorificado, por habernos amado, Padre, porque a ti, Señor, porque tú nos has amado primero, Padre. Y en esta tarde, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, por cada uno de mis hermanos que nos están viendo en línea, por cada uno de mis hermanos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna prueba, por alguna necesidad, por alguna angustia. En esta hermosa tarde, Padre, yo te pido, Señor, que tú nos des la fuerza y nos des el ánimo para poder seguir adelante. Señor, que nos llenes de tu gracia y de tu amor, que recordemos que nuestras vidas están seguras en ti, Señor, que nuestras vidas están guardadas en ti, Padre, que en medio de la enfermedad, que en medio de la prueba, que en medio del problema, que en medio de la adversidad, nuestras vidas están seguras en ti y creemos y confiamos tu palabra que nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Yo te pido que en medio de la enfermedad y de la prueba y de la adversidad, tú nos ayudes a recordar eso. Tú nos ayudes a fortalecernos en el poder de tu fuerza, en el poder de tu gracia, Señor. Tú nos des de tu amor, de tu gracia para poder seguir adelante, Padre. Motiva nuestro corazón. Ayúdanos a depender cada día de ti, Señor. Cada día de ti, Padre. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Padre. Gracias porque nuestra fe y nuestra confianza está en ti, Señor. Descansamos en ti. Descansamos en tus promesas. Estamos confiados y seguros que en ti todo estará bien, Señor. Que nada nos faltará. Porque, como dice al final de este capítulo 8, porque estamos convencidos que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Danos de tu fuerza y de tu gracia para poder seguir adelante. Danos de tu amor. Ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor. Danos la fuerza y la gracia para el día de mañana poder seguir anunciando a Jesucristo en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.